Shalom a todos. 21 de noviembre del 2023. Empezamos antes la transmisión, ya que hay grandes novedades. Comencemos. Mohamed Ashtaye, primer ministro de la Autoridad Palestina, ha expresado preocupación por la postura de algunos países respecto a la situación actual en la Franja de Gaza. Durante su discurso en la reunión del gobierno palestino en Ramallah, Ashtaye comentó sobre las recientes declaraciones del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Netanyahu mencionó que Israel ha reducido 600 millones de shekel de la transferencia de impuestos a la autoridad palestina, alegando que este dinero es transferido a la Franja de Gaza. Según un informe de la Sede Nacional para la Lucha Económica contra el Terrorismo del Ministerio de Defensa, publicado en Calcalist, se afirma que la autoridad palestina está transfiriendo más de 600 millones de shekel para asistir a las familias de los mártires y prisioneros de seguridad de Gaza. Hashtag ha rechazado esta medida, considerándola como un intento de dividir a Gaza de Cisjordania. También se mencionó que la autoridad palestina rechazó un fondo de 402 millones de shekel, debido a un recorte significativo de los fondos destinados a Gaza y a las familias mencionadas. Ashteye concluyó su intervención señalando que tras las decisiones de Israel ha habido esfuerzos diplomáticos por parte de varios países para influir en la política del gobierno israelí respecto a este asunto y que estos esfuerzos continúan en desarrollo. El ministro de Defensa Gallant realizó una evaluación de la situación en la zona sur, colaborando con el Servicio General de Seguridad y en la base avanzada de la División 162. Durante esta evaluación, Galán destacó los esfuerzos y avances de las fuerzas en sus operaciones en la Franja de Gaza, concentrándose en las tácticas de inteligencia y la colaboración entre Tzal y el Shin Bet. Galante expresó su reconocimiento por el trabajo y la previsión de las operaciones de inteligencia realizadas por la División 162 y la eficiencia de las fuerzas en sus maniobras y estrategias. Resaltó la importancia de la acción coordinada entre el Shin Bet y las fuerzas de maniobras en el terreno, enfatizando cómo esta colaboración es fundamental para la eficacia de las operaciones. El ministro también subrayó el objetivo de las operaciones militares en términos de luchar contra Hamas y reducir la capacidad de los grupos considerados terroristas. Habló sobre el compromiso de las fuerzas para lograr objetivos estratégicos, incluyendo el retorno seguro de personas secuestradas. Gallant concluyó su intervención enfocándose en la importancia de estas operaciones para la seguridad nacional y la prioridad de devolver a los secuestrados a sus hogares, mencionando que siempre mantiene presente esta meta en todas sus evaluaciones y decisiones. Las fuerzas de defensa de Israel que operan en la Franja de Gaza han tomado control de varios objetivos estratégicos, incluyendo la oficina del comandante de la Brigada de Gaza y el cuartel general central del batallón Zaitún. En el transcurso de sus operaciones, las fuerzas han llevado a cabo registros en la zona, localizando y neutralizando diversas armas y equipamiento militar. Además, se han realizado ataques aéreos en áreas específicas, enfocándose en desarticular infraestructuras y elementos considerados amenazados. Durante estas operaciones, las fuerzas de defensa de Israel descubrieron y desmantelaron un laboratorio de producción de cohetes y otros materiales militares en varios lugares, incluyendo una mezquita en el barrio de Zaitún. En el sector de las escuelas de las escuelas de infantes, de las guarderías, se han destruido varios objetivos adicionales, entre ellos un puesto de producción de armas perteneciente a la Yihad Islámica.
El teniente coronel Dado Bar Khalifa, comandante de la División 36, destacó la importancia de la colaboración entre diferentes ramas de las Fuerzas Armadas en estas operaciones y reafirmó el compromiso de continuar con las acciones para garantizar la seguridad. Asimismo, se revelaron detalles sobre las actividades de la Unidad 504 de la División de Inteligencia de la Fuerza de Defensa de Israel, cuyos esfuerzos han sido claves desde el comienzo de las operaciones. Esta unidad ha llevado a cabo investigaciones e interrogatorios que han proporcionado información vital sobre la ubicación de infraestructura y tácticas enemigas, así como el uso de infraestructura civil por parte de grupos armados. Durante las operaciones, la unidad de inteligencia también ha implementado estrategias para evacuación de civiles en áreas de conflicto, utilizando una variedad de métodos para comunicarse con la población y promover su seguridad. Danny Cohen, ex director ejecutivo de la BBC Television, ha solicitado una investigación independiente para examinar la cobertura de la BBC sobre el conflicto en la Franja de Gaza. Cohen expresó su preocupación por lo que él percibe como un tratamiento desequilibrado en la cobertura, sugiriendo que esto podría estar afectando la percepción de la comunidad judía en Gran Bretaña. En sus declaraciones, publicadas en el periódico Telegraph, Cohen se centró en el trabajo de la reportera internacional Caroline Holley, a quien acusó de prestar una cobertura sesgada. Según Cohen, los reportajes de Holley carecen de contexto y verificación adecuados, centrándose principalmente en una perspectiva del conflicto. Cohen cuestionó la manera en que la BBC maneja sus informes, preguntándose si la corporación respalda estos reportajes o si existe un desafío en términos de control editorial. Hizo hincapié en la necesidad de que la BBC responda a estas preocupaciones de manera urgente. El artículo del Telegraph también señaló un desequilibrio en la frecuencia de las menciones de las víctimas israelíes en los tweets de Holley durante el estallido del conflicto, sugiriendo que se dio una mayor atención a un lado del conflicto en comparación con el otro. Recientemente se ha permitido publicar que los combatientes de la unidad encubierta MGB Sur, en cooperación con el Shin Bet, capturaron a 2 individuos en Israel provenientes de Gaza. Estas capturas ocurrieron alrededor de 2 semanas atrás, recién se deja publicar hoy, durante el incidente de Shabbat de Simchat Torah el 7 de octubre. Durante la operación no hubo bajas en nuestras fuerzas. Los capturados fueron detenidos para una investigación más profunda. Se informó que uno de los detenidos ingresó con otro grupo que se infiltró desde Gaza y ambos se ocultaron juntos en una estructura abandonada cerca de Rahat. Las autoridades mantienen operaciones de inteligencia en la zona ante la posibilidad de más infiltrados. Por supuesto que hay más. Por otro lado, el ministro de Defensa Gallant realizó una evaluación de la situación en la región sur, destacando los avances de las fuerzas en sus operaciones en la Franja de Gaza y el trabajo conjunto entre la Fuerza de Defensa de Israel y el Shin Bet. Gallant enfatizó la importancia y contribución del Shin Bet en estas operaciones, resaltando su papel crucial en la recopilación de inteligencia y apoyo a las maniobras en el terreno. El ministro reafirmó el compromiso de las fuerzas de seguridad con el objetivo de garantizar la seguridad y el retorno de los secuestrados, mencionando que este objetivo es una prioridad en todas sus decisiones. La oficina del primer ministro Netanyahu está considerando una propuesta para implementar pruebas de polígrafo a los participantes de las reuniones del gabinete, en respuesta a recientes filtraciones. Según los informes, esta propuesta aún está en fase de discusión
implicaría pruebas periódicas para todos los asistentes a estas reuniones, con un calendario que determinará el propio Netanyahu. La propuesta incluye que tanto el presidente del Parlamento como los jefes del sistema de seguridad y otros funcionarios relevantes sean sometidos a estas pruebas. Sin embargo, el primer ministro estaría exento debido a su condición médica, relacionado con un marcapasos implementado en su cuerpo. En respuesta a las inquietudes sobre estas propuestas, la oficina del primer ministro ha indicado que Netanyahu estaría dispuesto a someterse a la prueba del polígrafo, alineándose con la iniciativa. Paralelamente, Tzahi Hanegbi, jefe de la Asamblea Nacional, se ha dirigido al jefe de la censura militar con una solicitud urgente de prohibir la publicación de detalles de las discusiones del gabinete de guerra, citando preocupación de seguridad nacional. Según Hanegbi, las filtraciones recientes y su aprobación por la censura han causado un daño significativo a la seguridad del Estado. Además, se menciona un hecho reciente donde los ministros del gobierno firmaron un documento de confidencialidad en respuesta a una filtración sobre una reunión del gabinete relacionada con un incidente en el Líbano. El teniente coronel Amit Zahar, jefe de la división de inteligencia la división de inteligencia, informó al primer ministro Benjamin Netanyahu antes del estallido del conflicto del 7 de octubre sobre la influencia de la situación político-social interna de Israel en la percepción y acciones de actores regionales como Irán, Hezbollah y Hamas. Según un reporte de Jaime Levinson en el diario Haaretz, Saar envió un documento a Netanyahu con el análisis de cómo se percibe a Israel en el contexto regional. En este documento, Zahar argumentó que la crisis interna de Israel se percibe como una debilidad por sus adversarios, lo que podría incentivar acciones en su contra. Según Zahar, esta percepción de debilidad es vista como una oportunidad para estos actores para profundizar las dificultades de Israel. Zahar también mencionó que las crisis internas podían limitar la capacidad de Israel para responder a escaladas de seguridad y que el apoyo internacional, especialmente de Estados Unidos y Europa, podría estar disminuyendo, afectando la capacidad de Israel para manejar crisis de seguridad más amplias. El análisis de Zahar sugiere que algunos actores en Irán, Hezbollah, Hamas y la Yihad Islámica creen que Israel podría intentar desviar la atención de su crisis interna a través de una escalada en la situación de seguridad. Zahar destacó la importancia de considerar cómo la crisis interna de Israel está afectando su imagen y disuasión a nivel regional y cómo esto podría incrementar la probabilidad de una escalada, especialmente en el contexto libanés, considerando el desafío creciente que es Hezbollah. Esto fue escrito mucho antes del 7 de octubre. El doctor Adi Schultz, del Instituto Meshgav para la Seguridad Nacional y Estrategia Sionista, discute el papel de la UNRWA, Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, y su impacto en el conflicto palestino-israelí, así como la situación de los secuestrados y prisioneros en manos de Hamas. Schultz explica que la UNRWA fue creada para ayudar a los refugiados palestinos tras la guerra de 1949, con el objetivo inicial de rehabilitarlos en sus nuevos lugares de residencia. Sin embargo, afirma que este objetivo no se cumplió, ya que ni los países anfitriones ni los propios refugiados palestinos buscaron su reasentamiento permanente. En su opinión, la agencia acabó perpetuando el estatus de refugiados en lugar de resolverlo. Respecto a los campos de refugiados palestinos en 2023,
Schurz señala que estos han evolucionado hasta parecerse a barrios normales, aunque mantienen su estatus de refugiados como una herramienta política, aferrándose a la idea de un eventual regreso a sus hogares originales en Israel. Schurz también diferencia entre la UNRWA y la Cruz Roja, destacando que la última es una organización humanitaria neutral, centrada en el bienestar de los prisioneros de guerra, pero no aborda directamente las cuestiones de los civiles secuestrados. Critica la percepción anti-israelí en organizaciones internacionales y la falta de esfuerzo de la Cruz Roja para obtener información completa sobre los secuestrados israelíes. Finalmente propone que Israel ejerza mayor presión política y diplomática, especialmente a través de interacciones con países como Qatar y Egipto, para influir en Hamas y obtener información sobre los secuestrados. Schurz concluye que tras neutralizar las capacidades militares de Hamas, debería cesar la operación de la UNRWA en Gaza y enfocarse en la reconstrucción a través de la ayuda internacional para hospitales y escuelas, en lugar de perpetuar la narrativa del retorno a los territorios del Estado de Israel. El primer ministro y los miembros de guerra, del gabinete de guerra, se reunieron recientemente con familiares de los individuos secuestrados y en esta reunión los familiares tuvieron la oportunidad de expresar su preocupación y recibir respuestas a sus preguntas. Durante el encuentro, el primer ministro expresó su compromiso con el regreso seguro de los secuestrados, destacando que este es un objetivo prioritario y que se están realizando esfuerzos continuos en este sentido. Aseguró a los familiares que se están llevando a cabo acciones políticas, de inteligencia y operativas para resolver la situación. El primer ministro también compartió su empatía personal hacia los familiares, afirmando que mantiene en mente la situación de los secuestrados constantemente y reiterando su determinación para lograr un retorno seguro. Además, enfatizó la importancia de garantizar la seguridad y evitar futuras amenazas. Los representantes de las familias, al final de la reunión, expresaron que el primer ministro les aseguró que se tomarán todas las precauciones necesarias para no poner en riesgo sus seres queridos. Algunos familiares expresaron su frustración por la situación y la necesidad de ser reconocidos y escuchados en su dolor y preocupación. Udi Goren, familiar de uno de los secuestrados, expresó su descontento durante la reunión, señalando la necesidad de considerar el aspecto humano más allá de las estrategias y objetivos. Por otro lado, Itzhak Danino, hermano de otro secuestrado, salió de la reunión con una sensación de optimismo, sintiendo que el regreso de los secuestrados es una alta prioridad para el gabinete. En el marco de las operaciones en la Franja de Gaza, las Fuerzas de Defensa de Israel han llevado a cabo ataques aéreos contra varios objetivos. Estos ataques han incluido blancos de que la Fuerza de Defensa de Israel identifican como relacionados con Hamas, abarcando lanzadores de misiles y otras infraestructuras. Una de las operaciones recientes involucró la destrucción de un lanzacohetes que, según informes, había sido utilizado para disparar cohetes hacia el área de Gush Dan, o sea, hacia el centro de Israel. Este lanzacohetes estaba ubicado cerca de una zona residencial. Además, se informó que unidades de combates de la Fuerza de Defensa de Israel descubrieron un alijo de armas en la casa de un individuo identificado como parte de Hamas en Nakaba, en la Franja de Gaza. También se encontró un misil antitanque oculto debajo de una cuna por una brigada de combate. El portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel comentó sobre la intensificación de las operaciones en la Franja de Gaza, destacando enfrentamientos directos con miembros de Hamas, y según el portavoz se han logrado avances significativos en estas operaciones. El portavoz también mencionó
que se han encontrado instalaciones militares en zonas cercanas a escuelas, mezquitas, instituciones humanitarias, y expresó que esto forma parte de la táctica de Hamas de utilizar ubicaciones civiles para fines militares. Se mencionó el descubrimiento de un laboratorio de producción de armas en una mezquita en la zona de Zeitún y un taller de cohetes en otra mezquita. El embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, presentó en un evento reciente una película que documenta los actos violentos atribuidos a Hamas. Este evento contó con la participación de Musahab Hassan Youssef, conocido como el Príncipe Verde, quien creció en el entorno de Hamas y fue invitado por el embajador. La proyección de la película tuvo lugar en la ONU con una asistencia aproximada de 350 personas. En su discurso, Erdan destacó la importancia del Día Internacional del Niño, un día designado por las Naciones Unidas para enfatizar la seguridad de los niños. Hizo referencia a la situación de los niños israelíes afectados por el conflicto, sugiriendo que la ONU no ha prestado suficiente atención a su situación. Erdan presentó una fotografía del líder de Hamas, Sinwar, con un niño, utilizando la imagen para criticar las prácticas de Hamas y expresar su opinión de que la organización debería ser erradicada. Asimismo, mencionó que la ONU debería apoyar a Israel en sus esfuerzos por luchar contra Hamas y liberar a Gaza de su influencia. El embajador también se dirigió a los presentes en la sala, invitándolos a reflexionar sobre la situación y considerar las acciones que sus propios países tomarían en circunstancias similares. Hizo un llamado a tener en cuenta estas consideraciones en futuras votaciones en la ONU. Esta mañana, martes, hoy, un misil antitanque impactó en una vivienda en Metula, en el norte, sin causar víctimas. En respuesta a este ataque, las Fuerzas de Defensa de Israel realizaron acciones contra objetivos en el Líbano. Hezbollah asumió la responsabilidad por el lanzamiento del misil, declarando que fue una acción de apoyo a la población de la Franja de Gaza y en respuesta a los ataques de Israel en el sur del Líbano. Previamente se había emitido una alerta en la Alda Galilea y las zonas cercanas al Hermón sobre la posible infiltración de un avión enemigo. Los residentes de varios kibutzim fueron instruidos para refugiarse en áreas protegidas. 10 minutos después, el comando del Frente Interior anunció que la situación había sido controlada y no se reportaron heridos ni daños significativos. Por otra parte, medios de comunicaciones libaneses informaron sobre ataques aéreos realizados por la Fuerza de Defensa de Israel en el país. La agencia de noticias libanesa NNA reportó que se produjeron bombardeos en el sur del Líbano, afectando la iglesia de San Jorge. Según estos informes, la iglesia sufrió daños, pero no se registraron víctimas. La División 162 de la Fuerza de Defensa de Israel completó una operación en la zona de Jabalía. Durante esta operación, las fuerzas realizaron la confiscación de armas encontradas en distintas residencias, incluyendo habitaciones de niños, y llevaron a cabo la destrucción de túneles subterráneos. En la preparación del área para el combate en Jabalía participaron unidades de artillería y aviones de la Fuerza Aérea. Estas fuerzas llevaron a cabo ataques contra objetivos identificados como relacionados con actividades terroristas, con el apoyo de aviones de combate y aviones no tripulados. Entre los objetivos atacados incluyen 3 túneles subterráneos en las afueras de Jabalía. La Brigada 401 y Nahal, utilizando tanques y apoyo aéreo, enfrentaron a combatientes
en las afueras de Jabalía. En esta operación también se localizaron y destruyeron lanzacohetes. Por otro lado, la 551ª Brigada de Combates, junto con fuerzas especiales, operó al norte de Jabalía, con el objetivo de asegurar el avance de las fuerzas de la división y contrarrestar objetivos identificados como terroristas. Durante esta operación se logró la eliminación de combatientes hostiles. Con apoyo aéreo se incautaron armas enemigas en varios puntos, incluyendo residencias y habitaciones de niños, y se destruyeron túneles subterráneos. Quiero terminar con una noticia de último momento. Que dice así. El primer ministro Benjamin Netanyahu ha convocado hoy, a la tarde-noche, a varias reuniones gubernamentales, incluyendo el gabinete de guerra, el gabinete político y de seguridad y al gobierno, para discutir un posible acuerdo de liberación de secuestrados. Esta convocatoria demuestra que hay una posibilidad de acuerdo seguro. Según el acuerdo propuesto, el gobierno israelí votará para aprobar la liberación de prisioneros, con una posible liberación inicial de unos 150 individuos. Las reuniones del gabinete y del gobierno están programadas para realizarse sucesivamente hoy a la tarde, desde las 6 de la tarde, 7 de la tarde y 8 de la tarde. Y tras la aprobación gubernamental, se abrirá un periodo de 24 horas para comentarios públicos antes de iniciar la implementación del acuerdo. Se espera que el acuerdo incluya la liberación de 53 secuestrados, principalmente mujeres y niños, con la posibilidad de liberar a 20 secuestrados adicionales si se extiende la tregua. Como parte de las negociaciones, Israel permitirá un alto el fuego de 4 días, con la posibilidad de extenderlo a cambio de la liberación de más rehenes por parte de Hamás. Israel también se comprometió a limitar sus actividades aéreas durante ciertas horas del día, como parte de las condiciones del alto el fuego. Además, se ha informado que Hamás retiene a unos 80 niños y madres, y no se espera que todos sean liberados en esta etapa. El acuerdo estipula que los liberados no incluirán a ciudadanos extranjeros sin ciudadanía israelí. En una reunión reciente con soldados de la brigada Alexandroni, Netanyahu abordó la cuestión de los secuestrados, expresando optimismo sobre el progreso de este asunto y reafirmando el compromiso de Israel con la seguridad en el sur y en el norte del país. Destacó el espíritu y la determinación de la Fuerza de Defensa de Israel y subrayó la importancia de lograr una victoria decisiva. Es por este motivo que adelanté hoy las noticias, para poder dar esta última noticia que es de suma actualidad. Shalom a todos y nos seguimos viendo si Dios quiere.